Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal en donde protegemos con criterio. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre las elecciones de medio término. Donald Trump, el presidente Donald Trump está contra la pared. Cada vez que surgen, cada vez que se acercan las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos, surge una pregunta que genera mucha confusión, incluso entre personas que siguen de cerca la política norteamericana. Si el presidente Donald Trump pierde las elecciones de noviembre del año 2026, ¿dejará de ser presidente en enero del año 2027? La respuesta es no. Estas elecciones de medio término son fundamentales para poder medir la fortaleza política de un presidente, pero no determinan si permanece o no permanece en la Casa Blanca. Sin embargo, estas elecciones de medio término sí pueden cambiar radicalmente su capacidad para poder gobernar durante los 2 años restantes de su mandato. Veamos a continuación cómo funciona realmente este proceso. En primer lugar, ¿qué son las elecciones de medio término? Estas elecciones, las elecciones de medio término, se celebran cada 2 años después de cada elección presidencial, justamente a mitad del mandato de 4 años del presidente. Aquí en los Estados Unidos se celebran elecciones federales para el Congreso cada 2 años, pero la diferencia es que unas coinciden con lo que es la elección presidencial y las siguientes ocurren a mitad del mandato presidencial. Estas últimas son las que se conocen como elecciones de medio término. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo bien sencillo. El año 2024 nosotros tuvimos las elecciones presidenciales y del Congreso. En el año 2026 se van a realizar las elecciones de medio término. En el año 2028 vamos a tener nuevamente elecciones presidenciales y del Congreso. Y en el año 2030 nuevamente elecciones de medio término. Por lo tanto, en noviembre del año 2026, o sea, en noviembre de este año, los estadounidenses no estaríamos eligiendo un presidente. Lo que estará en juego en las elecciones de medio término del mes de noviembre serán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, aproximadamente un tercio del Senado, los gobernadores y numerosos cargos estatales y locales. Es decir, en las elecciones de medio término de ahora del mes de noviembre, los ciudadanos norteamericanos estaríamos renovando gran parte del poder legislativo del país. Un elemento fundamental, que yo considero un elemento fundamental para poder comprender el sistema estadounidense, es que cada 2 años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, independientemente de que ese año haya o no una elección presidencial. Perder las elecciones, para el presidente Trump, perder las elecciones significa perder la presidencia. La respuesta nuevamente es no. Donald Trump no estará compitiendo por su cargo en estas elecciones. Su mandato presidencial comenzó el 20 de enero del año 2025 y conforme a la constitución de aquí de los Estados Unidos, finalizará el 20 de enero del año 2029. Por tanto, aún llegado el caso, aun cuando el partido republicano sufriera una derrota importante en las elecciones medio término de ahora del mes de noviembre del presidente Donald Trump, seguiría siendo presidente durante los 2 años restantes de su mandato. ¿Existe alguna forma de que un presidente deje el cargo antes? Sí, existen formas, pero no tienen relación directa con lo que serían las elecciones de medio término. Solo podrían producirse, por ejemplo, situaciones extraordinarias como una renuncia, fallecimiento, destitución mediante el procedimiento constitucional correspondiente. Y aquí conviene aclarar un concepto que suele utilizarse o que suele aplicarse incorrectamente. Muchas personas creen que un impeachment significa que un presidente ha sido destituido. Y eso no es correcto. El impeachment es una acusación formal
aprobada por la Cámara de Representantes. Después debe celebrarse un juicio político en el Senado. Entonces, solo si 2/3 de los senadores presentes votan a favor de la condena, el presidente puede ser removido del cargo. En otras palabras, una acusación formal no significa una destitución. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas elecciones de medio término? Muy sencillo, porque pueden transformar completamente el panorama político de Washington. Si el partido del presidente Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes, del Senado o de ambos, la Casa Blanca puede enfrentarse a enormes dificultades para gobernar. Entre las principales consecuencias que yo pudiera citarle, entre las principales consecuencias pueden encontrarse una mayor dificultad para poder aprobar leyes, obstáculos para poder aprobar el presupuesto federal, retrasos o bloqueos en determinados nombramientos que requieren una confirmación del Senado, incremento de investigaciones y supervisión del Congreso sobre el poder ejecutivo y una mayor capacidad de la oposición para frenar la agenda presidencial. En otras palabras, el presidente continúa en el cargo, el presidente Donald Trump va a continuar en el cargo, pero gobernar puede convertirse en una tarea realmente mucho más compleja. Aunque constitucionalmente, pudiéramos llamarlo así, aunque constitucionalmente las elecciones de medio término no deciden quién ocupa la presidencia, políticamente yo considero que sí representan una evaluación del desempeño del presidente. Por esta razón, frecuentemente son interpretadas como una especie de referéndum político sobre la administración que ocupa en este momento la Casa Blanca. Los votantes pueden utilizarlas para expresar aprobación o expresar un rechazo hacia la dirección que ha tomado el país bajo la administración del presidente. Por eso, una derrota importante del partido gobernante puede interpretarse como una pérdida de respaldo político. Yo he observado que existe además un fenómeno recurrente en la política estadounidense. Por ejemplo, históricamente es bastante frecuente que el partido del presidente pierda escaños en el Congreso durante las elecciones de medio término. Esto realmente, en mi opinión, no significa necesariamente que el presidente haya fracasado. En ocasiones, parte del electorado utiliza estas elecciones para establecer un mayor equilibrio entre la Casa Blanca y el Congreso. Y cuando el partido del presidente pierde una o ambas cámaras, comienza una nueva realidad política. El presidente continúa gobernando, pero necesita enfrentarse a un Congreso mucho menos favorable a su agenda. ¿Cuáles pudieran ser mis conclusiones sobre este pequeño tópico que estoy compartiendo con ustedes en la mañana de hoy? Las elecciones de medio término de noviembre del año 2026 serán sin duda una prueba muy importante para el presidente Donald Trump y para el Partido Republicano. Sin embargo, es fundamental, y así considero yo, en mi opinión, es fundamental separar la realidad constitucional de lo que son las consecuencias políticas. Si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes, del Senado o incluso de ambas cámaras, Donald Trump no dejará automáticamente la presidencia en enero del año 2027. Su mandato comenzó el 20 de enero del año 2025 y en circunstancias constitucionales normales continuará hasta el 20 de enero del año 2029. Lo que sí podría cambiar profundamente sería su capacidad para poder gobernar durante los últimos 2 años de su presidencia. Una derrota republicana significativa podría fortalecer a la oposición, aumentar las investigaciones sobre su administración y dificultar considerablemente lo que sería la aprobación de partes importantes de su agenda. Por eso quizás la verdadera pregunta que debemos hacernos
no sea, ¿puede el presidente Donald Trump perder la presidencia en noviembre del año 2026? La respuesta a esto obviamente, es claramente, la respuesta a esto es no. La pregunta verdaderamente importante, considero yo, sería, ¿puede el presidente Donald Trump perder suficiente poder político en noviembre del año 2026, o sea, en noviembre de este año, como para quedar contra la pared durante los últimos 2 años de su presidencia? Y allí la respuesta puede ser muy diferente. Y esta respuesta realmente va a marcar una diferencia grande en lo que es los últimos 2 años de la presidencia del presidente actual Donald Trump. Y aquí he llegado al final. Espero que este tópico haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada. Tengan ustedes un feliz y bendecido fin de semana y nos vemos en el próximo video. Gracias.